¿no? Hola, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Para los que no me conocen, soy Fátima Cortés, soy socio fundador del despacho Cortés y Martín Almendo, un bufete de abogados que lleva establecido en el sur de España y en Málaga fundamentalmente desde hace más de 35 años y miembro de la comisión delegada de lo que es de la Comisión Ejecutiva del Foro del Mediterráneo. Además de, sobre todo, ser cónsul de Uruguay. Cónsul de Uruguay para 5 provincias y hoy aquí, pues obviamente me encuentro con doble función, representando al Foro del Mediterráneo e invitando como cónsul de Uruguay pues a Carmen Posadas, que es la persona que hoy va a estar aquí con nosotros, está ya aquí con nosotros. Algunos de ustedes recordarán que en su día trajimos a Enrique Valentín Iglesias, un estadista que nos dio una charla, una conferencia espectacular, también uruguayo. Y hoy Carmen Posadas ha accedido a venir también como uruguaya y sobre todo para dar algo que es diferente a lo que habitualmente tenemos. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos en una reunión de empresarios, una reunión que siempre pensamos en que hay que dar algo, hay que buscar algo para el cuerpo, pero ahora ella nos va a decir, nos va a dar algo de comida para lo que es el alma. Ella es escritora, es una persona reconocida. La biografía de ella la pueden encontrar en Internet. Yo no voy a decir simplemente que además de ser uruguaya, hija de embajador, que ha estado viviendo y se ha educado en Londres y en Moscú, pues aterrizó en Madrid en el año 1965 y a partir de ahí pues conoció la sociedad española, está ubicada y su familia está en Madrid. Eso trae al hilo o trae a colación el último libro que ha escrito, que se llama La maestra de títeres, que algunos de ustedes han comprado, que refleja precisamente esa sociedad. Es una historia novelada y refleja precisamente esa sociedad que ella se encuentra y, bueno, una serie de características que seguro que ya están dando mucho que hablar. Bienvenida, Carmen. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Es un placer tenerte. Hoy vamos a hacer un poco esto diferente a como es en otras ocasiones. Normalmente la persona que viene invitada diserta sobre un tema, sobre su experiencia, y hoy tú misma has preferido que la hagamos tipo interview, ¿no? Bueno, como sobre todo como una charla. Muchas gracias a todos por venir. Yo cuando Fátima me invitó le dije sí, pero con una condición, que puedas hacer como una charla, porque yo no soy capaz de soltar un sermón, pero sí hablar sobre todo lo que surja y me parece que así es como más ameno incluso. Cuéntanos un poco de dónde nace ser escritora, si es una vocación o es algo que se consigue y en definitiva cómo llegas a donde estás y si la consecución del Premio Planeta que tuviste es una consecución que fue premeditado, organizado como si estuviéramos delante de una empresaria o cómo fue realmente. Bueno, yo siempre pienso que le debo en esta vida mucho más a mis defectos que a mis virtudes. Y para contestar esta pregunta tengo que hacer un poco de psicoanálisis barato y decir que yo era una niña extraordinariamente tímida y además muy fea en una familia de guapos. Entonces yo tengo unas 2 hermanas rubias de ojos verdes, divinas, que además cantaban canciones y contaban chistes. Y yo canto como una rana y jamás nadie se le ha reído con un chiste mío. Así que iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Por eso digo que le debo mucho más a mis defectos, ¿no? Si no hubiera sido esa niña tan tímida y tan acomplejada, seguramente no estaría aquí charlando con ustedes. Y escribes, ¿cómo te gusta escribir? Porque creo que empezaste con cuentos infantiles, ¿no? ¿Cierto?
Sí, empecé con cuentos infantiles porque creía que era más fácil escribir para niños. Es mentira, escribir para niños es muy difícil. Pero para seguir con el psicoanálisis barato, tengo que decir que yo en la vida todo lo he hecho al revés. Normalmente la gente primero estudia, luego trabaja y luego se casa, ¿no? Ese es el orden habitual. Bueno, yo me empecé casando. Entonces, con 20 muy pocos años ya tenía dos niñas en el mundo. Me estuve matriculada en la universidad, pero la verdad es que fui una semana nada más porque me casé y ahí acabó mi andadura universitaria. Y entonces cuando ya las niñas estaban en el colegio me dije, bueno, Carmencita, ¿y qué vas a hacer el resto de tu vida ahora que las niñas ya están más o menos organizadas? ¿Vas a seguir siendo madre perfecta y esposa ideal, dedicadas a las tartas de manzana, o te gustaría hacer algo más? Y pensé que sí, que me gustaría hacer algo más, pero como había dejado la universidad, mis posibilidades profesionales eran bueno, bastante limitadas. Es cierto que yo hablo idiomas, porque mi padre era diplomático y hablo muy bien, bueno, hablo idiomas, pero en aquella época lo único que podías acceder con eso era secretaria internacional, tampoco era mi vocación. Así que empecé a mirar el periódico a ver qué encontraba que me pudiera cuadrar. Y de repente vi un anuncio que decía, hágase rico plantando champiñones. Dije, mira, esto sí que puede ser, porque yo vivía en una casa que tenía un jardín y entonces dije, bueno, pues quién sabe. No sé si ustedes se acuerdan, pero una época que decían que se podía hacer uno rico plantando champiñones. Bueno, y entonces encargué un kit que me costó una fortuna y llegó... Y planté los champiñones con tal mala suerte que en vez de tener lo que los ingleses llaman dedo verde, yo tengo dedo negro, murieron todos los champiñones. Así que tuve que volver a buscar algo más. Y encontré otro anuncio que decía, soy escritor argentino y doy clases de escritura creativa. Era una cosa que no existía en aquella época, nadie se le ocurría que uno podía aprender a escribir como quien aprende yo qué sé, a tocar el piano o cualquier otra cosa. Pero bueno, tuve la suerte de tocar con una persona maravillosa que me ayudó a perder el miedo a escribir y la verdad es que le estoy muy agradecido porque si no yo nunca me hubiera atrevido a escribir nada, por eso que le digo, porque como no tenía una educación formal, siempre pensaba que el mundo de la literatura estaba vedado para mí. Y además tenía otro problema adicional, que papá era un gran lector, de ese tipo de persona que aprende ruso para leer a Tolstoy y griego para leer a Homero. Y entonces que la nena dijera que iba a ser escritora era casi como una profanación. Así que yo no le dije a nadie que quería ser escritora hasta que un día aparecí con mi libro publicado. Y bueno, pues mira. ¿Y entonces qué pasó? Nos encontramos con un libro infantil, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y entonces tuve suerte porque ese libro me dio la posibilidad de publicar un segundo libro y ya le dieron un premio nacional, pero yo lo que quería es que papá, esto elemental, querido Freud, yo quería que mi padre me reconociera como escritora. Así que seguí una temporada escribiendo para niños y cada libro que yo escribía se lo mandaba a papá y papá no decía nada. Entonces, esto pasó como 4 o 5 libros hasta que por fin, cuando escribí mi primera novela, le dije, bueno, ya es la última vez que le voy a mandar el libro a papá, pero en fin, vamos a ver qué pasa. Él en ese momento estaba en Punta del Este, yo estaba en Madrid y era la época de los faxes, ustedes se acuerdan, ¿no? La época de los faxes. Y de repente empieza a salir un fax que salían como una especie de rollo que se caía así, ¿no? Un fax muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Y era de mi padre. Papá en su época de estudiante había sido también profesor de literatura, porque digo que es lo que más le gustaba en el mundo. Y entonces me hacía una crítica literaria a esta novela que se llamó Cinco moscas azules. Y yo más adelante he tenido críticas del New York Times, del Washington Post, del Le Monde, de lo que ustedes quieran, pero nada ha sido como ese fax. Esa buena crítica, ¿no? Sí. Bueno, está claro que tu papá en ese momento te alentó a que continuaras escribiendo y vinieron otros libros que ya no eran infantiles, ¿no? Hasta llegar a un premio Planeta. ¿Cómo fue eso?
Bueno, tengo que decir que entre los libros infantiles y esta novela que antes les comentaba, yo tomé un atajo. Porque como no sabía cómo introducirme en el mundo de la literatura de adultos y no me atrevía a escribir una novela, pues tomé este atajo que les voy a explicar. Juan Antonio Vallejo Nájera, ustedes se acuerdan, ¿no? Que el psiquiatra, bueno, un momento dado me llamó y me dijo: oye, Carmen, estamos haciendo con Planeta un nuevo sello editorial, se va a llamar Temas de Hoy, y va a ser temas de no ficción. Entonces, si a ti se te ocurre algún libro divertido en la línea de esos libros americanos que hay, cómo casarse con un millonario o cómo ser feliz toda la vida, o sea, que sea un ensayo pero humorístico y al mismo tiempo que tuviera algo un poco riguroso. Y si se te ocurre algo, pues yo te publico el libro. Ay, dije yo, qué ocasión, a ver qué se me ocurre. En ese momento yo vivía en Londres, pero venía mucho a España. Estamos hablando de principios de los años 80. Y era un momento dado que ustedes se acuerdan cuando España salió de esa especie de época tan austera que había en España, en que la gente, si tenía dinero, no lo demostraba, siempre había que ser muy low key, tú no podías ir presumiendo de nada, que quedaba muy feo. Pero de repente llegan los años 80 y todo el mundo quería tener un coche más grande y cambiarse de casa, y algunos incluso cambiaban de mujer, etc. Y entonces yo le dije a Juan Antonio, pues se me ocurre un libro que puede ser divertido. Si quieres te hago el manual del perfecto arribista. Y entonces me dijo: ay, qué buena idea, qué divertido, sí, hazme el manual del perfecto arribista. Y escribí ese libro, lo dividí como en cuatro partes distintas. Entonces era: si usted quiere acceder a la jet set, tiene que comportarse así, asado, asado. Si quiere introducirse en la movida madrileña, haga tal y tal y tal. Si quiere acceder a la clase alta, hay que ser así, así. Y después, era la época de Felipe González y todo eso, si quiere entrar en lo que podemos llamar la burguesía ilustrada, estas son las claves. Entonces escribí ese libro, pero con tan mala suerte que coincidió con que yo empezaba a salir con Mariano Rubio, que era gobernador del Banco de España, y entre que él era gobernador del Banco de España, en que tenía 22 años mayor que yo, y que yo soy sudaca, me convertí en la mayor arribista de este país. Así que fue un libro que tuvo mucho éxito, pero que me costó mucho quitarme esta etiqueta. ¿Piensas que influyó de alguna forma tu relación con Mariano Rubio en la consecución del Premio Planeta? A veces es otro de los problemas que uno tiene cuando se casa con un señor importante, que siempre cree la gente que todo lo que consigues es gracias a él. Yo antes de casarme con Mariano estaba traducida a 4, 5 idiomas y realmente no creo que mi editor en Japón supiera con quién estaba yo casada. Pero cuando me casé con él, todo lo que había conseguido quedó como borrado, porque bueno, pues lo único que importaba era que estaba casada con ese señor, que además, si ustedes piensan, hoy día casi nadie sabe quién es el gobernador del Banco de España, pero él era una persona como muy significada y además también coincidió con una época en que se juntó el mundo empresarial con el mundo del corazón. Y entonces estábamos perseguidos por los fotógrafos, etcétera, ¿no? Así que me costó un poco quitarme esa etiqueta. La gente siempre piensa que los prejuicios van de arriba a abajo, digamos, ¿no? Que entonces alguien que tiene una posición más privilegiada, de alguna manera, tiene prejuicios contra otras personas de menos formación o de menos brillo, etcétera. Pero también existe al revés, o sea, hay un prejuicio que si consigues, y le pasa mucho a las mujeres, lamentablemente, que si consigues algo siempre tienes un plus de sospecha. Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? Yo creo que las mujeres, es verdad que sí somos un poco víctimas de eso, ¿no? Que nada es por mérito propio, sino simplemente porque tuviste un enchufe o porque te liaste con el jefe o alguna cosa. Y entonces a mí me costó mucho el quitarme esa etiqueta, como digo, pero siempre tuve muy claro, no sé si ustedes saben que a nosotros los uruguayos nos llaman los orientales, ¿no saben? Sí.
porque el Uruguay es el único país que no tiene nombre. El Uruguay es la república que está al oriente del río Uruguay. Entonces a nosotros nos llaman los orientales. República Oriental del Uruguay es exactamente el nombre. República Oriental del Uruguay. Sí, y entonces yo soy muy oriental en el sentido de que sé esperar. Y siempre pensé, digo, bueno, si yo tengo algún talento y persevero y sigo trabajando seriamente, tarde o temprano me lo reconocerán. Y yo creo que sí que ha pasado. Sin duda que sí. Y Carmen, hablas de tu cualidad de mujer. Ya mismo tenemos el día 8, el Día Internacional de la Mujer. La mujer sigue teniendo cortapisas en distintos ámbitos. ¿Cómo ves hoy a la mujer y cómo ves a la mujer en la política? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre lo que pasa en el tercer mundo y lo que pasa en el primer mundo. En el tercer mundo quedan muchísimas batallas por ganar. Sigue existiendo la ablación femenina, sigue existiendo todo lo que produce el Islam, las mujeres siguen siendo un cero en la izquierda, etc. En el primer mundo hemos ganado muchas batallas, quedan muchas por ganar, sin ir más lejos, quedan algunas tan importantes como igualdad en los sueldos, presencia de las mujeres en la empresa, presencia de las mujeres en la política. Quedan todavía muchas batallas, pero hemos ganado unas cuantas. Con respecto al Me Too famoso del año pasado, yo creo que fue un movimiento interesante en el sentido de que de repente un secreto a voces, que todos sabíamos, todas las mujeres alguna vez hemos sentido acosadas de algún modo. Bueno, pues ese secreto a voces se rompió y hubo como una especie de explosión de decir, bueno, basta ya y hasta aquí hemos llegado, etc. Lo que pasa es que también ha traído una cantidad de excesos que a mí me parece que juegan en contra de las mujeres. Una es, sin ir más lejos, que ha pasado muchas veces en Estados Unidos y en tantos otros sitios, que tú puedes acusar a un señor de haberte acosado hace 25 años y con la única prueba de tu testimonio, que eso rompe por completo lo que es la presunción de inocencia, ¿no? Y otra consecuencia que ha traído es toda esta pesadez del lenguaje políticamente correcto y ¿cómo le llaman? Inclusivo, ¿no? Que cuando las cosas llevan a lo grotesco, al final se vuelve en contra de nosotras. No sé si ustedes sabían que en la Universidad de Granada quieren cambiarle los nombres a los meses. Y entonces enero se va a llamar enera, y febrero se va a llamar febrera, y marzo se va a llamar marza. Y tú dices, y bueno, a ver, ¿y esto en qué ayuda a las mujeres? Porque es que es todo lo contrario. O de repente en Madrid se han gastado una fortuna en cambiar los semáforos de modo que no sea un hombre, porque claro, antes era un hombrecito que camina, pero claro, esto es muy machista, muy machista. Entonces ahora son dos mujeres que van de la mano, cosas así. Y uno se pregunta si al final no estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, porque cuando los argumentos que se utilizan y las recetas que se dan son tan grotescas y tan absurdas, al final la gente dice, pues es que las mujeres se han vuelto locas. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que nuestra lucha va por otro lado y que las batallas que tenemos que ganar son otras. Entonces estarás conmigo en que cuando se habla de cuota de sexo femenino en los consejos de administración, etcétera, de las empresas, no necesariamente se tiene que elegir a una mujer porque sea mujer, ¿no? Claro, porque se corre peligro de que elijan una mujer tonta. Y además, si eligen un hombre tonto no pasa nada, porque es que esto está como aceptado, pasa todo el tiempo, ya estamos muy acostumbrados. Pero que de repente elijan una mujer tonta, automáticamente hace pensar que todo el resto de las mujeres son tontas. Entonces esa receta tampoco sirve. Sí, totalmente de acuerdo. Volvamos un poco a los temas de tus libros. A mí me gustaría conocer dónde te encuentras más cómoda o qué es más fácil escribir para ti. Si estamos hablando en temas de ficción, porque has comentado la ficción antes, si estamos hablando de temas infantiles,
de novelas históricas, que tienes algunas muy buenas. Bueno, a mí la hija de la duquesa de Cayetana, perdón, la hija de Cayetana, me encantó ese libro, fue fantástico. Entonces, bueno, quería saber un poco cómo te mueves. Bueno, cada libro tiene sus particularidades y su dificultad. Por ejemplo, para hablar de los dos últimos libros que he escrito. El anterior es La hija de Cayetana, que ahora mencionaba Fátima. Es una novela que rescata una historia muy desconocida, la hija negra de la duquesa de Alba. A pesar de que hay dos retratos de esta niña, nadie sabe que la duquesa de Alba, la que se supone que es la maja desnuda, la musa de Goya, tenía esta niñita negra. Entonces, a mí me interesó el rescatar esta historia y recrear todo el ambiente. La novela siguiente, que se llama La maestra de títeres, es una novela en la que yo intento hacer un retrato también histórico de España desde los años 50 hasta aquí. Y entonces, a mí esta novela se me ocurrió leyendo un clásico que es La Feria de las Vanidades. La Feria de las Vanidades es una novela que tiene dos protagonistas, dos mujeres, que son completamente distintas. Una es una mujer muy frívola, muy trepadora, muy calculadora, que ya sabe situarse y que acaba convirtiéndose en un personaje importante en la corte del rey de Inglaterra. Y la otra es todo lo contrario, es una mujer idealista, comprometida, romántica, y son dos amigas y Thackeray va contando la historia de las dos y se va entrelazando, y eso le permite hablar de la sociedad inglesa en un periodo de tiempo bastante amplio. Entonces yo quería hacer lo mismo. Y entonces pensé, digo, a ver, ¿qué personajes elijo del presente que se puedan parecer a Becky Sharp y Amalia, que son las protagonistas de la Feria de las Vanidades? Y entonces pensé que Becky Sharp, que es la mala, para entendernos, de la novela de William Thackeray, es una mujer que no tiene mucha formación, viene de un origen muy humilde, pero ella sabe situarse y se convierte en este personaje importante. Dije, bueno, ¿y en el presente quién podía ser? Dije, pues una señorita de las revistas del corazón. Porque si ustedes se fijan, muchas de ellas no tienen formación ninguna, otras tienen un origen humilde, algunas ni siquiera son muy guapas y sin embargo saben convertir su vida en una especie de novela por entregas. O sea que ya tenía mi mala y ahora necesitaba la buena. Y la buena es la madre de esta chica y entonces me permite contar cómo era España en los años 50, en la posguerra, en la época dura, digamos, todavía había mucha represión política, de la cual también hablo en la novela. Después, otra época importante en España son los años 70, cuando muere Franco, cómo España cambia en muy pocos años, se convierte de ese país en blanco y negro que había sido hasta ese momento en un país en tecnicolor, y después en el presente. Y entonces, fíjate, cuando tú me preguntabas La hija de Cayetana, que es una novela que necesita mucha ambientación y mucha documentación para ver, porque las novelas, para que sean divertidas, tienes que contar anécdotas. Por ejemplo, decía... Hay un señor que no es nada conocido en España que se llama James Boswell, pero que está considerado en el mundo anglosajón el mejor autor de novelas, de biografías que existe. Él escribió la biografía de Dr. Johnson y él decía que si uno va a hablar de Julio César, por ejemplo, es muy importante decir que era calvo y por eso le gustaba tanto la corona de laureles y conquistó el mundo. Así que tú desde la anécdota, desde cosas más banales, puedes retratar mucho mejor una situación que con datos, con fechas, con batallas, etc., ¿no? O sea que yo siempre las novelas las hago con muchas anécdotas y muchas curiosidades. Pero fíjate que me costó mucho más documentarme para La maestra de títeres que para La hija de Cayetana. Porque si yo meto la pata en algo que ocurre en el siglo XVIII, solo se va a dar cuenta algún profesor de literatura o de historia por ahí. Pero si meto la pata en algo de los años 50 o de los años 70, se va a dar cuenta todo el mundo. Y cuando una novela chirría, o sea, murió esa novela, ya no te la crees. Lo que sí he notado en esta... Yo tengo que confesar que he leído 3 libros tuyos. He leído Hoy caviar, mañana sardinas,
que la recomiendo porque es divertidísima, y ahora te preguntaré sobre el tema de la gastronomía, que creo que es importante para ti. He leído La hija de Cayetana y este último que has planteado, ¿no? No, y La Bella Otero, perdón, 4. Bien, he leído 4. Entonces, en este último veo, al igual que en La hija de Cayetana, que para ti la relación madre-hija o abuela-nieta, la relación familiar es importante. ¿Eso tiene alguna causa? ¿Lo vas buscando o es simplemente una coincidencia de que en varios de tus libros te preocupe, aparezca esa relación? Bueno, yo tengo una relación muy cercana con mi familia, pero no creo que sea esa la razón por la que me interesa la familia, sino porque en las familias es donde se producen las tensiones que a uno más le afectan. O sea, tú puedes tener un problema grande con tu jefe, pero te vas a tu casa y más o menos se te olvida. Pero es que cuando tienes un conflicto con tu madre, con tu hermana, con tu marido, eso es como una especie de espina clavada, ¿no? Entonces, todos los conflictos humanos, los que más nos afectan, los que más nos pueden doler, tienen que ver con la sangre, o por lo menos a mí así me lo parece.